Listo, ya se está grabando. Ok. Bueno, buenos días desde España, buenas tardes, mejor dicho, desde España. Buenos días para todas las personas que estáis atendiendo y participando en el seminario desde Latinoamérica. Hoy tenemos la suerte de contar en este nuevo seminario del programa dentro del marco del programa de doctorado en integración económica de la Universidad del País Vasco, con la participación del profesor Carlos Alberto Carrasco, que es profesor de la Universidad de Monterrey y antiguamente pues ha sido también, ha trabajado como investigador y de hecho realizó también su tesis doctoral. Tenemos la suerte de poderle haber tenido con nosotros precisamente en nuestro programa de doctorado, en este programa de doctorado en la Universidad del País Vasco. En este seminario, el profesor Carrasco lo que nos va a presentar es una investigación que se centra, como habéis podido comprobar en el título del seminario, sobre el Devolving Framework of Inflation Targeting en México, es decir, el marco evolutivo de la estrategia de política monetaria de Inflation Targeting en México. Inicialmente está previsto que realice el profesor Carrasco una presentación en torno a 20-25 minutos aproximadamente y tras su exposición pues daremos paso al habitual turno de cuestiones y preguntas por parte de los asistentes al seminario. Entonces, cuando quieras puedes empezar la intervención, Carlos, y de nuevo antes de empezar quiero reiterarte pues el agradecimiento y nuestra gratitud por participar en este programa de seminarios. Cuando quieras, Carlos. Ok, pues muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar de regreso, aunque sea en este momento virtual, pero para mí, bueno, fueron muchos años allá y la verdad es que los disfruté muchísimo. Entonces es un gusto y de hecho voy a empezar a compartir el material. Eh, Me interesaba particularmente compartir esto porque fue parte de lo que trabajé en la tesis doctoral, ¿no? Asesorada por el doctor Jesús Ferreiro. En este caso lo trabajo con el profesor Juan Alberto Vázquez Muñoz, que ahora justo es director de la Facultad de Economía de la UAP en México. Eh, y lo trabajamos porque nos llegó un correo de invitación hace yo creo que 2 años, del profesor David Cobham de Escocia y nos pidió, bueno, pues si podíamos escribir un libro, un capítulo para un libro que tiene colaboraciones y experiencias de la estrategia específicamente de inflation targeting en varios países del mundo. Entonces nos pidió pues si podíamos escribir sobre el caso de México y aquí algo que nos hizo énfasis es que le interesaba particularmente la evolución de la estructura institucional. Entonces está muy centrado, el paper es bastante descriptivo. Llevó tiempo porque pues es entrar a los documentos del Banco de México, a la evolución histórica del Banco de México y ya después centrarnos en lo más reciente, que es la estrategia de metas de inflación. Entonces, en general, el capítulo toca estos temas, ¿no? Además de una introducción, bueno, pues, cómo surge el Banco de México. El año pasado, en 2025, se cumplieron 100 años de la fundación de Banco de México en un contexto que era bastante complicado, ¿no? México estaba saliendo de una guerra civil que se conoce como la Revolución Mexicana, y Banco de México, junto con otras estrategias, la formación del PRI, que fue un partido que gobernó en México más de 80 años, eh, fue parte de una estrategia de estabilización, pero no solo económica, sino principalmente política, ¿no? Después de que grupos armados se disputaran el país, los diferentes territorios, eh, fue a partir de la fundación del PRI, ¿no? Con un liderazgo muy autoritario del general Calles, que se forma también el Banco de México y bueno, pues en este contexto, pues surge el primer banco central con esta característica de emisión, del monopolio de la emisión monetaria. Entonces después ya hablaremos de que más recientemente lo que se ha utilizado como estrategia es las metas de inflación, aunque con diferentes énfasis en diferentes puntos, esa es la evolución que ha tenido. Y después, algo que a nosotros nos interesaba particularmente era poner un énfasis en las críticas, ¿no? Si bien
México ha logrado estabilizar la inflación, ¿no? La inflación está dentro o muy cerca del rango meta, y lo ha estado prácticamente desde hace muchos años, en 2003 que se implementó la meta de mediano plazo de 3%, pero también ha tenido costos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los costos y bueno, al final simplemente concluir. Entonces, bueno, lo que mencionaba, ¿no? Banco de México se fundó en 1925. Antes de eso, no había una única institución con el monopolio de la emisión monetaria. Y cosa interesante, pues, es que sucedió en otros lugares, es que más bien había bancos comerciales, regionales, que competían entre ellos, ¿no? Estaba, por ejemplo, el Banco de Veracruz, que es una región de México, el Banco de Chihuahua, y cada quien emitía monedas, ¿no? Pero eso, pues, dificultaba obviamente el intercambio entre los países, las regiones de México, utilizando esos billetes, ¿no? Entonces, básicamente el comercio, pues, se sustentaba más en oro, en plata, en algo que en sí mismo tuviera un valor intrínseco, ¿no? Eh, Cuando se funda Banco de México y a partir de la fundación de Banco de México ha habido una serie de leyes que justo con el profesor Jesús escribimos un capítulo ya hace algunos años sobre cómo evolucionaron esas leyes de Banco de México y cómo en diferentes pues, partes de la dinámica del Banco Central ha habido cambios, ¿no? Desde la autonomía política, la económica, la instrumental, la relación de financiamiento con el gobierno. Aquí una de las más, digamos que el cambio más importante reciente está en el 93, que es con la nueva ley de Banco de México, que bueno, para ahora ya tiene 23 años, pero bueno, fue una ley que rompe con la anterior, en donde la anterior estaba muy centrada en el financiamiento del Banco Central al gobierno, no había restricciones ni en la ley ni de facto. Y bueno, pues entre los 84 93 coincide con una época de turbulencias en la economía mexicana. Entonces, la ley del 93 ayuda a la estabilización. Antes ya se habían hecho varias reformas, pero bueno, aterriza ese cambio en el actuar de Banco de México. Y pues a partir de ahí tenemos otra perturbación importante en el 94-95 y después de esa perturbación es cuando gradualmente se empieza a incorporar la estrategia de metas de inflación. Entonces, eh, este es un resumen muy grande de el cambio que hubo entre la ley del 84 y la ley del 93. En resumen muy grande, porque son muchos detalles, son leyes que distan mucho una de la otra. Bueno, cambian los objetivos. En la ley actual el objetivo es la estabilidad de precios. En la anterior era parte de una serie grande de objetivos, incluyendo pues eh, las condiciones para que la economía crezca, preocuparse por la balanza de pagos, el desarrollo del sistema financiero. Y ahora se centra pues mucho en la parte de estabilidad de precios, ¿no? Están otros objetivos, pero los podríamos llamar secundarios, ¿no? Otro cambio importante entre la ley del 84 y la del 93 tiene que ver con, como lo mencioné, el financiamiento al déficit del gobierno. En la ley actual está muy restringido y de facto no se da. El Banco Central no financia la actividad del gobierno. En la del 84, pues no existía esta restricción, ¿no? Y las últimas dos grandes rubros, pues uno tiene que ver con la autonomía política. eh, Esta autonomía política en donde ahora se ha intentado que la influencia del poder ejecutivo en las decisiones del Banco Central esté muy limitada. Hay toda una serie de reglas para la designación de los miembros de la Junta de Gobierno, para retirarlos, ¿no? Para suspenderlos del trabajo, eh, buscando, pues, desligar el ciclo político del ciclo económico.
como sucedió en otros tantos países, ¿no? Entre los 80 y los 90, que fue un periodo de grandes reformas en los bancos centrales. Y la otra, pues también a partir de la ley del 93, eh, cambia la composición más bien cambia la dinámica y la política cambiaria, y sobre todo, no tanto de la ley, sino como respuesta a la crisis del 94-95, que se puede conocer como crisis del tequila, es una crisis de balanza de pagos en la economía mexicana. Se adopta un esquema de tipo de cambio flexible. Entonces, esta ley sienta las bases para la posterior y gradual adopción de la estrategia de metas de inflación. Este que está aquí es un gráfico de la inflación. Tenemos datos como de cómo se mide ahora desde los años 70, y antes son aproximaciones utilizando datos de Ciudad de México. Entonces, es muy claro que durante la existencia de la ley del 84 hay perturbaciones inflacionarias bastante grandes. A partir del 93 tenemos una perturbación importante, un poco arriba del 50%, pero asociada a una crisis de balanza de pagos, ¿no? En un contexto político también bastante complejo, en donde matan a un candidato presidencial, hay un levantamiento armado en el sur del país, también asesinan al secretario general del partido hegemónico. Entonces este ambiente... eh, esta tensión y ambiente complejo político, pues también crea pánico y hace que haya una salida de capital financiero del país, y bueno, pues que el peso se devalúe en ese momento, y adoptemos ya un esquema de tipo de cambio flexible. Entonces, estas cosas sientan las bases para la adopción de la estrategia de metas de inflación. Y esta estrategia de metas de inflación la podemos analizar en tres diferentes etapas, ¿no? La primera etapa no es propiamente las metas de inflación, sino más bien es un instrumento que ayuda a la estabilización, pero la estabilización está muy centrada en las restricciones, en la cantidad de dinero de la economía y el crédito. Los instrumentos se enfocan más bien en la administración de la cantidad de dinero en la economía, y las metas de inflación, pues es un complemento. La segunda etapa ya es la adopción oficial de las metas de inflación del 99 al 2017. Y aquí, bueno, pues ya se va transformando y se va adoptando un objetivo de mediano plazo, ¿no? Y finalmente, la última etapa está centrada en lo que llamaríamos, pues, metas, pero de pronósticos de inflación, ¿no? Lo que se busca, bueno, pues, es estabilizar esas expectativas, y por eso se utiliza este Forecast-Based Inflation Target. Entonces, para describir un poco de cada uno, la primera etapa, como les decía, es una etapa de introducción en donde ya se habían cumplido varios de los prerequisitos para la adopción de las metas de inflación, y pues básicamente aquí lo que se hace es eh, contener esa presión inflacionaria de 1995 a partir de restricciones en la cantidad de dinero, pero se ayuda también el Banco de México de explicitar metas de inflación. Entonces, no es propiamente la estrategia de metas de inflación como se conoce normalmente, sino más bien es pues, una ayuda a la estrategia de estabilización, que está muy basada en el control de la cantidad de dinero. Y bueno, pues como en otras experiencias internacionales, esta estrategia, aquí está un poco el resumen. Esta estrategia se deja por la dificultad de controlar la cantidad de dinero en la economía y de administrar el crédito. Entonces, sirve para pues, reducir la inflación tan alta de 1995, 50% al año, eh, pero bueno, pues ya estábamos en otra etapa, y la idea pues era estabilizarlos en un nivel bajo, que se mantuviera estable y que fuera también predecible, ¿no? La definición que se suele utilizar ahora de estabilidad de precios, una inflación baja, estable y predecible. Entonces ahí pasamos a la segunda etapa,
En esta segunda etapa ya es la adopción formal de las metas de inflación entre el 99 y el 2017 y se dan cambios interesantes. Se adopta una meta del 3% que es la meta que se mantiene hasta la fecha. Es 3% más menos uno. eh, y se van haciendo pequeños cambios que contribuyen a reforzar la estrategia, ¿no? Primero, pues se utiliza el índice nacional de precios al consumidor como referencia para medir la inflación. Se da una definición específica de a qué llamamos inflación subyacente, que no existía para México antes. Entonces ya se da una definición, una forma de medir. Y también, por ejemplo, un punto importante es que cambia. Antes la inflación la medía Banco de México y la anunciaba Banco de México. Y bueno, pues esto podría generar un conflicto de intereses, ¿no? Yo mido la inflación y a la vez mi trabajo es combatir la inflación. Puede haber un conflicto, entonces lo que se decide es sacar ese trabajo de Banco de México y se lleva a el INEGI, que sería la oficina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, ¿no? Que es el que se encarga desde 2011 de medirlo. Y todo esto, bueno, pues también se acompaña de un cambio en la política de comunicación y un incremento en la coordinación con las decisiones de la Reserva Federal. En México había un calendario con una frecuencia muy alta de reuniones y de decisiones, y lo que se va haciendo, bueno, pues es ir reduciendo la frecuencia de tal forma que haga match, que coincida con las reuniones de la Reserva Federal, ¿no? Con Estados Unidos tenemos el 80% del comercio de nuestras exportaciones van para allá, más del 50% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Entonces, la relevancia de Estados Unidos es muy grande, sigue siendo muy grande. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera. eh, y bueno, pues también se decide coordinar las decisiones con las de la Reserva Federal. Eh, y algo importante es que en el 2008, no al inicio de esta nueva estrategia esta nueva etapa de la estrategia de metas de inflación, sino ya unos años más adelante, es que se introduce lo que hasta ahora ha sido el instrumento base, que es la tasa de interés. Antes eran saldos sobre balances de los bancos y ahora pues es la tasa de interés objetivo, que es el nombre que se utiliza. Esta tasa de interés objetivo, bueno, pues tiene una facilidad que es el de interpretación de la lectura de la posición monetaria. Entonces, aquí igual es un resumen, en el documento está, si a alguien le interesa el documento se lo puedo compartir. No ha sido publicado, está en proceso de evaluación por la editorial. Eh, y bueno, pues ese sería el resumen gigante de la segunda etapa. Y después se viene una nueva etapa que está basada en los pronósticos de inflación. Es una estrategia en donde el Banco Central sí le pone interés y se preocupa por lo que sucede en la inflación, pero bueno, básicamente lo que se podría percibir aquí es que ante la dificultad en el muy corto plazo de influir en la inflación actual cuando hay una perturbación, lo que nos interesa más es que las expectativas, en este caso los pronósticos, pues estén anclados al objetivo. Entonces hay una preocupación, esta estrategia que se adopta en 2018 está basado en un paper de Svensson del 97 y de hecho se ha generalizado, ¿no? La mayor parte de los países que tienen metas de inflación pues también siguen una estrategia basada en los pronósticos. Aquí un punto importante es que como lo que interesa es qué esperan los agentes de la inflación en el futuro, pues las estrategias de comunicación son muy importantes y hay un cambio importante en la estrategia de comunicación. Entonces, prácticamente cualquier cosa se puede encontrar de una forma muy fácil en el sitio de Banco de México. Nosotros, por ejemplo, hace 2 años tuvimos la visita de una subgobernadora en la universidad. Es una universidad que pues es relativamente pequeña, ¿no? Cerca de 15.000 alumnos en una región del norte, y la gobernadora accedió muy amablemente a venir, ¿no? Entonces, eso habla pues
de la importancia que tiene la comunicación a todo tipo de audiencias. Tienen documentos, apenas fue un evento y tenían, nos mostraron documentos súper padres interesantes, de juegos para niños de 6 a 12 años que aquí cursan la educación primaria y lo mismo pues para personas más grandes, ¿no? Hay concursos, o sea, hay toda una estrategia de comunicar y de acercar las decisiones de la política monetaria al público y de que sean interpretables. Y dentro de esta estrategia, pues está el Forward Guidance, ¿no? Esa orientación al futuro, que dentro de los comunicados que hace Banco de México permite, pues, intuir un poco por dónde va o por dónde iría la próxima decisión, ¿no? La última decisión fue cerrada, fue 3-2, tres decidieron bajar, dos querían mantener, pero la comunicación es muy, muy clara, ¿no? Incluso cuando no hay un consenso claro a la hora de tomar las decisiones. Eh, Aquí, algo importante, bueno, pues como es una estrategia basada en pronósticos, es que se utiliza una herramienta que Banco de México desarrolló desde 1999, que es una encuesta a especialistas en economía del sector privado. Entonces, esta encuesta se utiliza como referencia. Son firmas de consultoría nacionales e internacionales del sector privado y se hacen preguntas sobre, pues, qué se espera de la inflación en el corto, mediano, largo plazo, qué se espera sobre el crecimiento de la economía, las tasas de interés, el tipo de cambio. Y esta información la utiliza Banco de México a la hora de tomar decisiones de política monetaria, porque de hecho el principal instrumento es este que se conoce como tasa de interés real ex ante y se calcula, como es una tasa real, se calcula como la diferencia entre la tasa objetivo, la que anuncia Banco de México, y el promedio de de las expectativas de esta encuesta a 12 meses. Entonces, esa tasa se contrasta, de hecho acá tengo el dato, la línea punteada es esa tasa y se contrasta con una estimación, que es esta que está aquí, de Banco de México, que la hace pública y que dice qué metodología utilizó para calcularla. Esta línea, bueno, prácticamente es una línea, hay dos cambios, eh, dos pequeños cambios, es la tasa que se considera neutral. Entonces, simplemente viendo pues la diferencia entre la tasa objetivo y las expectativas a 12 meses, que es aquí se ven los ciclos de alzas y bajas. Y la tasa neutral, pues podemos saber cómo Banco de México percibe la postura de política monetaria, ¿no? Seguimos hasta este momento en una política restrictiva después de la inflación que tuvimos en 2003, 2023, 2022, después de la pandemia. Entonces, Banco de México hace explícito cómo se calcula todo, ¿no? Y de hecho, pues estos que están aquí son los diferentes modelos que utiliza. Calcula para cada modelo una estimación de la tasa real neutral y después genera un promedio con esos modelos y bueno, pues eso es lo que se exhibe como tasa neutral, ¿no? Y bueno, pues este es un resumen también de todos los cambios que ha habido durante esta tercera etapa, que han sido varios, muy centrados en la parte de la comunicación. Eh, y bueno, ya pasando a la otra parte, esta otra parte, como les comentaba, pues nos interesaba ver las críticas a la estrategia de metas de inflación. En general, yo podría decir, y creo que hay un consenso en que el papel de Banco de México y las metas de inflación han logrado estabilizar a la economía. En términos de inflación específicamente, han reducido los niveles y los han mantenido bajos la mayor parte del tiempo dentro del rango objetivo. Pero bueno, esto también ha tenido consecuencias. Y bueno, acá nos centramos en tres críticas que están presentes en la literatura y que son más desde una perspectiva heterodoxa, ¿no? Desde una perspectiva ortodoxa no se habla tanto de ello, pero sí desde una perspectiva pues más estructuralista es donde se habla específicamente, especialmente de la segunda crítica, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con la dependencia que tiene la política monetaria de México con la política monetaria de Estados Unidos.
De hecho, basándonos en un trabajo de Vázquez Muñoz y Perrotini, hicimos esta estimación esta es una curva tipo Taylor. Utilizamos la brecha del producto, una brecha inflacionaria, e incluimos la tasa de interés de Estados Unidos, y pues básicamente nos sale significativa en las especificaciones, ¿no? Entonces, la tasa de interés de Estados Unidos influye en la tasa de interés de México, y en ese sentido no es independiente, ¿no? Ese es digamos, primer punto a resaltar aquí. Dependemos totalmente, y eso en varias ocasiones ha generado un comportamiento procíclico de la política monetaria mexicana ante la necesidad de responder a las acciones del Banco Central. El otro punto interesante es que, si ustedes se fijan, aquí la dependiente es la tasa de interés nominal, y si se fijan hay un límite de esa tasa de interés nominal. Banco de México prácticamente nunca ha bajado la tasa de interés a más del 3%, ¿no? Y lo que nosotros decimos es que hay una especie de trampa de la liquidez, pero en lugar de hablar del 0%, que sería la tasa de referencia que tenemos muchos, ¿no? De acuerdo a una parte más teórica, pues en México esta trampa está en 3%, ¿no? Lo que limita también el actuar del Banco de México cuando hay presiones deflacionarias o una caída en la actividad económica y en la inflación. La segunda crítica importante tiene que ver con la sobrevaluación el tipo de cambio. La política monetaria se ha centrado en la inflación, y para lograrlo, pues hablamos de tasas de interés altas, que lo que han hecho es que en términos comparativos, pues nuestra moneda se fortalezca y se sobrevalúe. Y eso, para una economía como la mexicana, que es una economía con un componente exportador muy importante de manufactura, pues tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, especialmente pues para aquellas regiones en donde tienen tendencia hacia la exportación. Entonces, esta es la segunda crítica que nosotros presentamos, analizamos con detalle en el capítulo, y bueno, pues tiene consecuencias, ¿no? La sobrevaluación del tipo de cambio reduce la capacidad de crecimiento de la economía mexicana. De hecho, nuestra capacidad de crecimiento ha ido decayendo desde los años 80 a la fecha, aun cuando las exportaciones han crecido de forma significativa, ¿no? Eh, También hablamos de que ha caído y se ha reducido la tasa de acumulación de capital. Y bueno, pues el modelo exportador, en algunas regiones se ha transformado y ha incrementado el valor agregado dentro de la región de los productos de exportación, pero en otros también ha generado un sesgo hacia la exportación de maquila. Eh, y bueno, pues hablamos aquí de que México puede estar, o está atrapado más bien, en una trampa en donde esta sobrevaluación del tipo de cambio pues genera un problema en la estructura económica de la economía mexicana. Y la última crítica tiene que ver con el efecto en los salarios y cómo se han utilizado los salarios como una forma de contener la inflación. De hecho, básicamente, la inflación ha podido permanecer en niveles tan bajos porque desde los 80 hasta hace muy poco, los salarios han permanecido estancados, ¿no? Los salarios, incluso si hablamos del salario mínimo, el salario mínimo, quitando el sexenio anterior y el actual que han tenido incrementos importantes, el salario mínimo en términos reales ha ido disminuyendo en el tiempo, aun cuando la productividad se ha estado incrementando. Entonces, hay una merma en la capacidad de negociación de los trabajadores, y esto, bueno, pues el hecho de que los salarios no suban ha permitido también que los precios no suban, y es una forma que se ha utilizado para controlar la inflación, con costos en la demanda interna y en el crecimiento de la economía mexicana, ¿no? En la consolidación, pues, de familias con mejores ingresos,
y pues una mayor capacidad de generar crecimiento desde el interior de la economía. Entonces, ya para concluir, bueno, pues les digo, es un capítulo del libro, nos pidieron que fuera descriptivo, entrando en la parte del diseño institucional, y nosotros intencionalmente pues queríamos poner también una parte de las críticas importantes a la estrategia. Eh, la estrategia fue introducida de forma gradual, y en general, bueno, pues la idea es la estrategia, si nos centramos en la parte de la inflación y en la parte de expectativas de inflación, parece ser exitosa. La inflación se ha estabilizado, podemos caracterizarla como baja, estable y predecible. Las expectativas están ancladas no al 3%, pero sí están dentro del rango de mediano y largo plazo. Eh, pero bueno, pues ha habido costos, ¿no? Los costos, particularmente en términos de la producción, en una economía que tiene un sector de manufactura muy importante, y que limita la capacidad de crecimiento. Entonces, con eso termino y pues aquí estoy atento para los comentarios. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por una presentación realmente interesante. No sé si a alguno de las personas, de los asistentes, quiere empezar con el debate realizando algún tipo de pregunta o de cuestión. Sí. Mira, eu teria uma questão. Como tu valoras a questão da regulação do mercado de crédito privado, tanto em México como em Estados Unidos, e um potencial de transmissão de uma crise no mercado de crédito privado em Estados Unidos em direção a México? Porque, mira, tuvimos uma crise muito forte em 2008 e agora em 2026 já temos alguns sinais não muito buenos, com os episódios com os fundos de BlackRock e outros episódios que muitos desses fundos não estão logrando soportar a liquidez para hacer los saques de la moneda que está puesta en estos fondos. O mercado de crédito privado nos Estados Unidos expande a uma taxa muito alta, pero tem ativos não muito líquidos. Então, como tu vês a capacidade do Banco Central de México de atuar não somente na regulação do mercado de crédito privado em México, mas também de atenuar uma eventual crise em este mercado em Estados Unidos que tenha um potencial de arrasto à economia mexicana? Ahí, bueno, por la experiencia que hemos tenido recientemente, en términos de la regulación y de los canales financieros, Banco de México y los otros reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el IPAB, han hecho un trabajo que es bastante importante porque la regulación que tienen hacia el interior es bastante estricta, y ha en otros momentos podido pues cortar los efectos hacia el sistema financiero. Y particularmente en el caso de México, la preocupación más que en el sistema financiero, que creo que las autoridades y los mecanismos que se han establecido son sólidos, ¿no? Digo, dependiendo del tamaño de la perturbación. El problema principal es el contagio a través del sector real, porque estamos muy vinculados. O sea, nuestras exportaciones, el 80% van hacia Estados Unidos, y de ellos importamos el 50%. Entonces, la preocupación y la transmisión en las últimas crisis, incluso en la crisis financiera global, ¿no? Que fue una perturbación muy importante, más allá de el sistema financiero, vino a través del sector real y la vinculación es muy grande. O sea, es ahí, ¿no? Es ahí donde está nuestra mayor vulnerabilidad y la verdad es que es bastante complicado porque diversificar ese tamaño de comercio es muy complicado. O sea, nosotros podemos llegar a nada, los costos de transporte a Estados Unidos son muy, muy bajos, o sea, ese tipo de ventajas
también crean otras vulnerabilidades como la exposición que tenemos al sector real, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Eugenio, José Luis. Mira, ¿están escuchando? Sí, te Sí, oímos. la profesora. Bueno, una observación. Disculpe porque llegué retrasado a tu ponencia, Carlos, pero de lo que he escuchado yo, me parece que los problemas del sistema de inflation targeting en México son muy parecidos con los problemas de inflation targeting en Brasil, ¿no? O sea, tenemos un problema de sobrevaluación de la tasa de cambio, ¿no? Que es en los últimos, bueno, desde que el sistema fue implementado en mediados de 1999, ¿no? Que, y principalmente durante la, el boom de commodities de 2005 a 2011, tuvimos una tasa de cambio sobrevaluada con inflación más o menos sobre control, pero una tasa de cambio sobrevaluada. Y ahora el problema que tenemos es que además de la sobrevaluación del tipo de cambio que se está ocurriendo desde empezos de 2026, es que tenemos una tasa de interés real del Banco Central extremadamente elevada, más de 10%, ¿no? Y eso ya bastantes meses. Esto está destrozando la economía, incluso es la principal causa del desequilibrio fiscal del gobierno, porque más o menos 97% del déficit público es de naturaleza financiera. Simplemente son los intereses que el gobierno tiene que pagar por su deuda y estos intereses están vinculados con la tasa de interés que es fijada por el Banco Central de Brasil, que es la tasa Selic, ¿no? Que es el indexador de más o menos 50% de la deuda pública. Entonces, estos son nuestros problemas y lo que nosotros estamos discutiendo acá. Sí, coincide bastante el efecto en la sobrevaluación. En el caso de México, digo, la tasa de interés real no es tan alta. Ahora ha estado disminuyendo. La neutral el Banco de México la estima en cerca del, si no mal recuerdo, 2,8%. Eh, pero un asunto que tenemos aquí y que hace complicado muchísimas cosas es la desigualdad estructural hacia adentro de México. Hay estados muy dinámicos, exportadores, con una relación muy grande y con una industria bastante sofisticada y compleja. Y hay otras zonas, muchas del país, en donde eh, la informalidad es muy alta, las industrias que hay ahí, bueno, está más centrado más bien en el sector servicios y la agregación de valores es bajo. Entonces, en México, creo que una parte muy importante, además de la sobrevaluación del tipo de cambio, no sé si sea el caso de Brasil, ¿verdad? Pero en México sí la desigualdad entre las regiones es altísima, es altísima. Y eso, bueno, pues es un lastre para nuestro crecimiento económico pues incrementa las desigualdades de ingresos regionales, de exportación, de estructura, de productividad. Entonces, Bueno, yo me gustaría hacer dos comentarios al hilo de lo que has expuesto en tu presentación. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que, como has explicado, bueno, en el caso de México, como también en otros países que han adoptado esta estrategia, ha cobrado un papel central dentro del diseño de la estrategia de control de la inflación, el ser capaz, el que los bancos centrales traten de influir en las expectativas de inflación. Es decir, el objetivo ya casi no es tanto pues, actuar sobre la inflación a corto plazo, sino actuar sobre la inflación a largo plazo. Claro, eso a mi juicio tiene un problema, y que probablemente es un problema mayor, puede ser un problema menor para economías grandes, que relativamente cerradas, como puede ser, por ejemplo, el conjunto de la zona euro, pero aún así
también nos afecta y puede ser más grave en el caso de las economías más pequeñas, en las cuales pues estamos, porque estamos, a mi juicio, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, es que buena parte de los shocks inflacionistas que estamos sufriendo no son endógenos, no son por causas internas de nuestras economías, sino que en muchos casos son shocks exógenos, shocks externos que nos están ocurriendo, ya sea en su momento, como ocurrió con la crisis financiera, ya sea, me da igual que estemos hablando de la crisis del COVID, que estemos hablando de la crisis de Ucrania o que estemos hablando, por ejemplo, del actual repunte que ya está subiendo más de un punto las tasas de inflación en la zona euro. Claro, en este sentido, como bien comentabas, la base del inflation targeting es ser capaz de controlar las expectativas de inflación. El problema está cómo controlar las expectativas de inflación cuando el origen de esas expectativas no es doméstico, sino que es externo. Y en ese caso no te queda más remedio que en realidad asumirlas, porque poco se puede hacer para controlar la inflación. Entonces yo creo que ese es un poco un elemento que afecta a la eficacia de la estrategia del inflation targeting, es decir, está muy bien diseñada para aquellos países en los cuales los orígenes de los problemas de la inflación son domésticos. El problema es qué es lo que ocurre cuando la inflación, el shock inflacionista tiene un origen externo. Y el segundo comentario, que me ha parecido muy relevante, luego te comentaré otra cosa sobre ello, aparte, es que tiene que ver con el hecho de que me ha recordado, precisamente cuando estabas comentando el éxito de la inflación, algo que ya en su momento, ya autores, y ya lo estudiamos junto ahora cuando realizamos la tesis doctoral, que era cuando se empezaba a plantear cuáles son los orígenes de la eficacia, del efecto positivo que tuvo en su primer momento la estrategia de inflation targeting para controlar la inflación. Me acuerdo de los trabajos originales de Philip Arestis, Malcolm Sawyer, etcétera, etcétera, que en realidad lo que venía a demostrar es que la política, la reducción de las tasas de inflación, ese Great Moderation, del cual se hablaba como de la eficacia de la inflation targeting, no tenía tanto que ver con la implantación de la política monetaria, sino con el hecho de que lo que se había producido es un proceso de globalización, que lo que había, sobre todo a través de la entrada en los mercados internacionales de países como China, que lo que había hecho era reducir las tasas de inflación a nivel internacional. Y eso se comprobaba porque las reducciones de la inflación eran muy similares tanto en los países que eran inflation targeting como en los que no adoptaban una estrategia en ese sentido. Y te comento esto porque lo que me ha llamado mucho la atención es que cuando has estado explicando el efecto sobre la inflación, sobre el descenso tan significativo de la inflación en México, resulta que lo que más me ha sorprendido es cuando has planteado el que en realidad el efecto del descenso de la inflación se debe fundamentalmente al descenso de los salarios. Es decir, ahora que lo que se ha producido es una disminución en el crecimiento de los salarios y a partir de ahí ese descenso de imagino, de los costes salariales, de los costes laborales, se ha traducido en una menor inflación. Y en ese caso, la duda que se me plantea es si esto es así, este descenso, esta moderación salarial, es el resultado de que, como comentabas también, en la estrategia del inflation targeting en realidad lo que ha hecho es frenar el crecimiento económico. Y a partir de ese freno al crecimiento económico, el efecto sería un efecto conocido sobre el mercado de trabajo de moderar el crecimiento salarial, o si en realidad lo que ha ocurrido es que como resultado de la aplicación del inflation targeting, esto ha supuesto o ha hecho o ha servido como incentivo, esa es la pregunta, para que el mercado, el gobierno mexicano adopte una serie de, como ha ocurrido también en Europa, de reformas institucionales en los mercados de trabajo cuyo resultado ha sido el de en la reducción en el crecimiento de los salarios y la moderación en las tasas de inflación. Con lo cual, en este caso, no podríamos atribuir la caída de la inflación a un efecto directo del inflation targeting, sino al hecho de que pues, la aplicación de esta estrategia de política monetaria ha servido como estímulo para la aplicación de otro tipo de reformas estructurales, que son la causa, o que serían la causa última de la menor inflación. Sí, bueno, los dos comentarios, ¿no? El primero es sobre las perturbaciones externas, eh,
que muchos de ellos son choques de oferta, ¿no? Perturbaciones de oferta, y que las herramientas, simplemente las herramientas del Banco Central, pues no les dan, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, así subas la tasa de interés a 200%, no van a abrir el estrecho de Hormuz, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones que tienen que ver, pues, con una parte geopolítica, ¿no? Con presiones, y con la integración que hay en el mundo en la actualidad, ¿no? Y la dependencia o interdependencia que tenemos unos de otros. Entonces, ahí en el caso de las perturbaciones externas, lo que suele hacer Banco de México más bien es fijarse en las expectativas de mediano a largo plazo, una vez, digamos, que se asume que estas choques se diluyen, se van, ¿no? Y hay una medición que es de 5, expectativas de 5 a 8 años, ¿no? O de 1 a 4 años. Entonces, el foco no está tanto en las expectativas de muy corto plazo o de corto plazo, sino más bien lo que hacen ahí, pues, es ver que las expectativas de mediano y de largo plazo estén ancladas y explicar. O sea, lo que ha hecho Banco de México, por ejemplo, en la última episodio inflacionario, que llegamos a más de 8% de inflación en México en el 2023 me parece, es explicarlo. O sea, al final, las herramientas que tienen, pues, están limitadas, aun cuando quieran, pues, implementar una política demasiado restrictiva. De hecho, lo hicieron. La tasa de interés en México llegó a más del 11%, que para la economía mexicana es muchísimo, es bastante. Entonces, lo hicieron, pero bueno, pues ante perturbaciones internacionales y de ofertas es difícil que tenga un efecto. Y el otro comentario sobre, pues, qué ha llevado a disminuir las tasas de inflación, sí, pues estos procesos de globalización. Y lo que yo diría, y que de hecho lo trabajamos justo en la tesis en su momento, es que inflation targeting es consecuencia de una serie más grande de reformas, ¿no? Es al final, pues, ya la consecuencia de reformas en donde la economía se abre de una forma muy, muy rápida y grande. Nos integramos al mercado, especialmente con Estados Unidos, después de la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94. Y México sí se consolida junto con Canadá y Estados Unidos como una región muy integrada, aunque como lo decía hace un momento, con muchas diferencias. O sea, hay partes de la economía mexicana que están totalmente sincronizadas con Estados Unidos, ¿no? La región en donde estoy, en Nuevo León, estamos integrados totalmente a Texas, por ejemplo, tenemos frontera y la sincronización y la integración es muy alta, pero también hay regiones de México que no tienen esta relación, ¿no? Entonces, eh, las metas de inflación sí son parte de una serie más grande de reformas en donde se incluye, pues, también los controles a los salarios mínimos. Sí fue una estrategia deliberada, o sea, se puede ver como una estrategia deliberada, porque pasaron 30 años, más de 30 años, con el salario mínimo perdiendo valor adquisitivo, ¿no? Aunque insisto, algunas en regiones la productividad subió bastante. Entonces, consecuencia también fue un incremento en las desigualdades entre las regiones de zonas exportadoras y zonas eh, no exportadoras o exportadoras de bienes básicos. Entonces, digo, no sé si respondí, pero bueno, si no, que estoy Ujú. para... en fin. Sí, no, un poco era en ese sentido, ¿no? De que al final el inflation targeting puede ser un catalizador o actúa porque cataliza o da lugar a otro tipo de reformas en otros ámbitos que no son precisamente vinculados ni con la política monetaria ni con la política macroeconómica, que serían directamente más relacionados o con las políticas de oferta en general o con el mercado de trabajo en particular. Que eso sería lo que explicaría en buena parte, pues ese, comentabas, esos resultados positivos y ese, bueno, pues dato sorprendente que, al menos de mi perspectiva, que aportas, que es el hecho de que, claro, y como consecuencia directa, pues bueno, pues los salarios mínimos han estado prácticamente congelados durante todo este periodo. Sí, sí, totalmente.
De hecho, es una parte de la estrategia y en México el Banco Central cuenta con mucha credibilidad, mucha confianza en general y también a veces es difícil dar críticas al Banco Central porque no se toman muy bien, ¿no? Es como un ente cuasi sagrado y cualquier cosa que critique la política del Banco Central a veces no se toma de la mejor forma, ¿no? Entonces, Ujú. es bastante complicado entrar en foros y que se acepte, aunque algo que sí, y yo lo puse al final del capítulo, es que Sí. en los últimos dos sexenios, con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Sheinbaum, sí hubo un cambio en los perfiles de la Junta de Gobierno. Entonces, el perfil es más... o sea, no es tan homogénea, ¿no? Y eso, pues también ha hecho que se valoren otras cosas y que haya un cambio, aunque no radical, pero que sí se pueda ver algún cambio en cómo se ha llevado a cabo la política monetaria y que se toma en cuenta. No sé si tenéis algún comentario, alguna cuestión adicional. Sí, José Luis. Entonces, Bueno, Carlos, una cosa eh, sobre algunas diferencias y similaridades de la situación brasileña y la mexicana. Tú has hablado que el sueldo real mínimo en México ha disminuido en los últimos años. Acá en Brasil, pues desde el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, que empezó en 1995, hay una política de Estado de evaluación del sueldo mínimo. Entonces, el sueldo mínimo en Brasil, que a empezó del gobierno de Cardoso estaba por debajo de $100, ¿no? Hoy está encima de $300. O sea, que hay una política de evaluación del sueldo mínimo que incluso está en la ley. La política es la siguiente. A cada año el sueldo mínimo tiene un acréscimo que es igual a la inflación del año anterior más la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de 2 años antes. Esta es la ley que vincula el sueldo mínimo. Y entonces el sueldo mínimo ha crecido bastante en Brasil durante estos 30, 40 años y con esto la participación de los sueldos en la renta nacional se ha incrementado. Eso ha tenido otros problemas, e incluso desde 2010 y 2014 ha ocurrido una reducción bastante significativa de la tasa de ganancia de las empresas no financieras, un profit squeeze que llevó a la crisis de 2014. Pero eso es un punto. Un otro punto es que Brasil se está desindustrializando ya de manera muy rápida desde 2005. En 2005 teníamos el 19% del producto producido en la manufacturing industry. Eso hoy es 10-11%, ¿no? No más de que eso. Y también cuando miras las exportaciones brasileñas, desde 1999 la participación de productos manufacturados se ha disminuido en nuestras exportaciones de algo como 55 o 60% en 1999 para algo que es 34 o 33% hoy. O sea, Brasil retornó a la condición de un país primario exportador, condición que habíamos nos libertado durante el proceso de desarrollo rápido durante los años 60 y 70, ¿no? Pero a pesar de la desindustrialización, lo que se está viendo es una reducción tanto de la desigualdad entre las regiones, porque la actividad económica se está desconcentrando, no está más como era 40 años atrás en el eje Río de Janeiro-San Paulo, pero se está interiorizando y con esto el diferencial de renta per cápita entre las regiones se está disminuyendo, como también la desigualdad de distribución de renta personal.
¿no? Medida por el índice de Gini, también ha reducido bastante. O sea, lo que me extraña en estas situación, en esta comparación entre México y Brasil, es que tenemos algunos problemas que son bastante similares, o sea, de heterogeneidad estructural, porque hay también una gran informalidad en el mercado de trabajo brasileño, eh, pero la distribución de renta, tanto interregional como interpersonal, ha mejorado bastante en los últimos 20-25 años, eh, pero con una desindustrialización muy acentuada que ha reducido el potencial de crecimiento de la economía brasileña. Ayer mismo yo había hecho unos cálculos con base en el modelo de Tirol, ¿no? Utilizando la razón de las elasticidades renta de las exportaciones y de las importaciones, que los estudios apuntan para una razón de 0,4. Esto significa que para el bienio 2026-2027, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, nuestra tasa sostenible de crecimiento está por debajo de 1,5%, o que es muy poco, aunque nuestro ritmo de crecimiento poblacional hoy es solo 0,3%. Eso, solo esos comentarios. ¿No? De hecho, me parece muy interesante. No, no sabía y voy a buscar sobre la política de salarios mínimos de Brasil. En México se fijaron los salarios mínimos hasta antes de que entrara el presidente López Obrador, con una comisión que se llama Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero no había un mecanismo claro de fijación, era un acuerdo que se tenía. Entonces era una decisión más política que nada, ¿no? No tomaba en cuenta valores estadísticos, productividad. Y sí hubo un cambio radical en la política de salarios mínimos del presidente López Obrador, porque empezó a incrementarse, puso a gente especializada en salarios mínimos y productividad en esas áreas, eh, y los resultados más recientes sí han mostrado un efecto en la reducción de la pobreza, por ejemplo, ¿no? México es un país con una población en pobreza y riesgo de pobreza bastante alta, y sí se ha reducido en varias regiones. Y en el caso de la desindustrialización, en México yo no lo vería tan presente así como me dice, y yo había visto datos de Brasil, porque sí hemos seguido anclando la industria en México con la exportación hacia Estados Unidos. Entonces, justo con los conflictos que ha habido entre Estados Unidos y China, México se ha beneficiado con la llegada y la consolidación de empresas. Entonces, que utilizan el Tratado de Libre Comercio pues como trampolín de acceso a la economía de Estados Unidos. Entonces, eh, un poco así va la situación, pero bueno, la diferencia, sí se ha reducido la desigualdad, perdón, la pobreza sobre todo, con la política de salarios mínimos sí podríamos hablar de eso, eh, porque sí hubo un cambio, pero antes la política de salarios mínimos contribuía a la moderación de los precios seguramente, pero bueno, a costa de una población en condiciones bastante vulnerables. En ese sentido, sí que me gustaría quizás un poco profundizar más en este hecho de si precisamente esa política, como resultado de esa política, y también de la inflación targeting, esa moderación salarial se ha traducido de alguna forma en algún efecto sobre el empleo o la calidad del empleo. Te quiero decir, a partir de la inflación targeting, igual te podría decir, argumentar que, bueno, se han moderado los salarios, pero habría mejorado quizás la creación de empleo, se había acelerado la creación de empleo. Probablemente los críticos más heterodoxos te dirían, pueden decir que no ha habido un mayor crecimiento del empleo o que en todo caso el empleo es de peor calidad. En ese caso, ¿se puede decir algo sobre cuál ha sido el efecto sobre el mercado de trabajo más allá de lo que ha ocurrido con los salarios reales? Bueno, las tasas de desempleo de México están por debajo del 5-4%. Eh, des- Podríamos hablar de que no existe un problema de desempleo. Más bien el problema es en la calidad del empleo, ¿no? La calidad del empleo es muy bajo.
una parte muy importante está en la informalidad e incluso dentro de la formalidad, las coberturas de protección social, derechos como por ejemplo el seguro de desempleo en México no existen, ¿no? Entonces, las instituciones del mercado de trabajo en México son poco protectoras del trabajador y bueno, pues eso sí, sí se ha reflejado o sí se puede ver en los datos con niveles altos de empleo, pero de una calidad del empleo bastante baja. Entonces, pero es un problema que lleva, igual que otros tantos, muchos años, ¿no? Las tasas de desempleo de México son muy, muy, muy bajas. Ujú. Bueno, no sé si tenéis hay algún otro comentario, ¿no? Bueno, pues si no tenemos más comentarios, simplemente pues agradecer tanto a las personas que habéis participado en el seminario como sobre todo de manera especial a Carlos por haber pues, sí, podido precisamente eh, dar lugar a este seminario sobre un tema que ha resultado que es pertinente, muy relevante y que ofrece muchas lecciones, no solo para en este caso para la propia economía mexicana, sino también para las economías, otras economías similares de América Latina, como puede ser el caso de Brasil, e incluso también lecciones para otras economías como pueden ser las desarrolladas. Entonces, pues sin más, agradecerte, Carlos, tu participación y esperamos poder contar en el futuro con tu participación en nuevos seminarios. Sí, claro, yo encantado. Muchas Ujú. gracias. Sí, entonces podemos dar por fin al seminario. Sí me gustaría, bueno, si quieres podemos finalizar la grabación y sí me gustaría comentarte una cosita ya, ahora fuera de micrófono.